exactamente en la transformación en que entonces ahí sí puedo decir que la transformación se produjo de forma reversible, porque la cantidad de calor que entregó fue la misma que recibió y la cantidad de trabajo que entregó fue la misma que tuvo que recibir el sistema. Por lo tanto, todo quedó exactamente igual a como cuando empezamos. No producir cambios en el sistema o el universo respecto de sus condiciones iniciales. ¿Hacer esto es posible? Es imposible. Podrá ser que una transformación sea más reversible que otra, como les decía. Es decir, yo puedo calentar agua con una gran llamarada de combustible, de gas, y entonces ahí voy a lograr una transformación prácticamente instantánea, porque la cantidad de calor que le estoy agregando va a ser muy grande. La irreversibilidad va a ser muy grande. La otra posibilidad de hacer exactamente lo mismo es ir llevándolo con esa resistencia. Ahora, ¿qué es lo que harían ustedes? Calentar el agua. Porque tenés ganas de tomar mate y... O sea, vos usarías esa fuente de calor más grande. ¿Todos están de acuerdo? Si queremos que esté justo al punto de ebullición para tomar el mate, no, eso lo has estudiado, entonces si en 10 minutos de una llamarada, no, 3 minutos de una llamarada así muy fuerte, muy potente, está justo en ese punto. Así que esa no sería una variable. Pues le dan los 3 minutos, y sabes que a los 3 minutos vas a tener el agua como vos la querés. ¿Qué es lo que hacen ustedes? que tarda menos tiempo. La pregunta es, si vos tenés que calentar agua, ¿cuál de las dos formas utilizas para hacerlo? Para cumplir el objetivo, sí, tener agua calentada. Pero ¿cuál elegís vos? La de la llama. Yo no dije si quiero, no le puse otras condicionantes. Él me dijo que puede ser más fácilmente controlable, claro, porque con una gran llamarada por ahí es muy difícil encontrar el punto que uno quiere. Pero en realidad lo que yo estoy buscando es tener un agua a una determinada temperatura y esa variable la puedo controlar. ¿Qué otra? O sea, ¿y por qué? Pero si usted sabe el tiempo que tarda, es lo mismo. No, pero todo depende de qué quieras. Si quiero hacer más rápido, tiempo, parada, si quiero ahorrar energía, pero con una llama particular. O sea, ¿por qué yo puedo estar ahorrando energía? ¿Cómo ahorraría más energía? O sea, con la resistencia eléctrica. Supongamos que... Pero si suponemos que entra todo el calor... Supongamos que entra todo el calor. Y sabemos el tiempo que va a tardar. O sea, que la llave es una gran llamarada, pero que todo el calor está concentrado. O cuando no pongamos una gran llamarada, pongámosle, qué sé yo, un hierro que se calienta a 700 grados y que está entregando... Si se demora más pierde el agua, o sea, más pierde el agua calor del ambiente. Tan rápido, menos tiempo para el calor. O sea, vos lo harías rápido, lo harías con la gran fuente de calor. No, depende. Si hablamos de todo el calor, si hablamos de todo el calor... No logro que nadie se la juegue. Es que si No como calentarla. Yo sé que la puedo calentar. Por favor. ¿Por qué no opinan en voz alta así nos enteramos todo lo que cada uno opina? ¿Ah? Acá todavía no queda claro qué es lo que yo quiero hacer. Yo quiero calentar agua. Yo sé que la puedo calentar con gas o la puedo calentar con esa resistencia eléctrica. ¿Cómo la caliento? ¿Cuál sería? Cualquiera de las dos formas podría físicamente hacerlo. Pero ¿cuál elijo y por qué? Depende si quiero
puta, yo tengo plata para pagar el gas, entonces le meto una gran llamarada de gas, le abro todo y tengo, pero la a va a los tener en 3 minutos tengo el agua para el mate. Claro, pero la va a tener menos tiempo. ¿Eh? Metiste otra variable. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de reversibilidad y de irreversibilidad. En definitiva, las irreversibilidades me producen peores condiciones de las energías que yo estoy utilizando. ¿Por qué? Porque tengo, al tener una mayor irreversibilidad, tengo una mayor generación de energía inutilizable. No se trata del tiempo, el análisis que estoy haciendo, no se trata del tiempo, porque obviamente si yo quisiera hacerlo lo más rápido posible, no dudo cuál sería el camino. Pero si yo lo quiero hacer desde el punto de vista energético lo más eficiente posible, tengo que seguir el proceso reversible, lo más reversible posible. Porque las irreversibilidades me generan energía térmica y esa energía térmica es energía inutilizable. Por lo tanto, si yo lo analizo desde un punto de vista energético, de darle la mayor eficiencia a esa energía que yo dispongo, evidentemente no tengo duda de que el proceso o la transformación que voy a elegir es la que sea lo más reversible posible. ¿Cuál sería el inconveniente de llevarla por ese proceso? Y el tiempo que voy a tardar, que no va a ser el mismo. Pero entonces ahora empieza a tallar una cuestión de absoluta individualidad, es decir, yo tengo plata para pagarlo, yo gasto toda la energía que sea necesaria para tenerlo lo que yo quiero lo más rápido posible. Si uno lo piensa desde el punto de vista energético global, las condiciones cambian, el análisis cambia. Pero no vamos a seguir. ¿Cómo? Se lo ponemos al sol directamente con la lupa y esperamos. Eso sería inteligente. Vos que lo dijiste como una gracia, es ser inteligente, justamente. ¿Cómo? La muerte de ser, nunca me tomo más. ¿Vos crees? No, vino una palabra. ¿Nunca han visto calentar agua con energía solar? Los calefones solares, pero, o sea, los calefones solares lo que pasa es que para uno bañarse o para tener agua caliente, en realidad es un agua que a lo mejor uno tiene que tener 50 grados, o sea, no necesariamente tiene que llegar al punto de ebullición. Pero si yo quiero tomar mate, en realidad la cosa es diferente, tendría que usar no un calefón solar, sino otro sistema. Pero lo puedo utilizar perfectamente. ¿Y por qué digo que es inteligente usar eso o hacer eso? No contaminada y no porque es eficiente. Porque es energía que la tengo. Es energía que se está transformando. Y en la medida que yo no la utilizo, es energía que se pierde. Y entonces vuelvo al primer principio, digo, ¿y para qué me interesa utilizar esta energía si se va a perder, si en realidad la energía siempre es la misma? La podés usar para algo que quiero, pero no tengo que apurarme para utilizarla desde ese punto de vista si yo tengo siempre energía. ¿Cuál va a ser el problema? Si yo tengo siempre la misma cantidad de energía, si yo hago ese análisis, ahí está el problema. Es que empieza a aparecer una energía que tiene una calidad diferente. Entonces, la energía sí sigue siendo la misma, pero la calidad de la energía que yo voy teniendo a medida que va pasando el tiempo es cada vez menor. Y tengo menos posibilidades y tengo menos disponibilidad. De ahí la necesidad de por qué aparece toda esta cuestión de
el uso eficiente de la energía y por qué hacen tanto hincapié en relación con esto. Pues justamente que hay un problema económico, que es un problema que uno puede tener o no la plata para gastar y provocar la transformación que uno quiere. Pero por ahí uno tiene la plata y no tiene la energía disponible como para poder utilizarla en el proceso que uno quiere realizar. Son dos cosas diferentes y dos análisis diferentes. La irreversibilidad puede ser mecánica, puede ser térmica o puede ser química. A su vez, cada una de ellas puede ser interna o externa en función de cómo esté actuando cada uno de los sistemas. Fíjense acá que yo estoy transformando calor en trabajo, trabajo en calor, es decir, el sistema se mantiene a una temperatura constante, por lo tanto la energía interna en el estado inicial es exactamente igual a la energía interna en el estado final, es decir, que el sistema sufre una transformación, si se quiere decir, isotérmica. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que yo estoy haciendo sobre el sistema se me está transformando en calor y ese calor va hacia un foco calorífico. En realidad, si uno analiza ese dibujo, en realidad parece medio extraño que haya un flujo de calor hacia un foco calorífico, ¿no es cierto? Entonces, este sistema debería estar a mucho más temperatura. Lo lógico es que esto fuera un foco frío, o sea, de manera que estuviera absorbiendo calor sin modificar sus condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy aplicando un trabajo externo al sistema y todo ese trabajo lo estoy transformando en calor. Eso es lo que se denomina una irreversibilidad mecánica, por el trabajo en forma mecánica que estoy provocando, externa porque la causa es externa al propio sistema. Fíjense que acá habría unos ejemplos, es decir, un agitador de un laboratorio donde se le provoca una agitación al vaso ese de precipitado, y esto estaría actuando como foco, de manera que en ese caso tendría que tener una temperatura por debajo de la temperatura del líquido para que todo el trabajo que le estoy entregando pasara a ese foco frío, que sería esta base. En el otro caso podría ser equivalente, pero ¿dónde estaría el foco en este caso? El ambiente. El ambiente, exactamente, porque el calor que estoy generando por agitar ese líquido es prácticamente insignificante en relación a la masa de aire que rodea ese ambiente. Por lo tanto, va a poder absorber calor sin modificar la temperatura. Veamos lo que sería una irreversibilidad también mecánica, pero de una transformación adiabática. En este caso, estamos entregando una determinada cantidad de trabajo a un sistema que se encuentra aislado. Como consecuencia de esa entrega de trabajo, obviamente la energía interna va a aumentar porque aumenta la temperatura, y como está aislado, el sistema no tiene pérdidas de calor, por lo tanto la variación de energía interna es exactamente igual al trabajo que está recibiendo ese sistema. Esto sería la misma condición anterior, es decir, un agitador, pero ahora con la diferencia de que el recipiente donde está esa solución está aislado térmicamente. Si está aislado térmicamente, todo el trabajo va a pasar a incrementar la energía interna. Esto también es otra situación de una irreversibilidad mecánica externa
por justamente cómo estamos produciendo esa transformación. Veamos qué sería una irreversibilidad mecánica interna. Es decir, fíjense qué es lo que está pasando acá. Es decir, tenemos una determinada cantidad de gas a una presión y a un volumen, y que cuando abrimos la válvula en realidad se produce una expansión y ocupa, en su estado final, el gas termina ocupando todo el volumen. Se llama interna porque en realidad se produce un trabajo, se produce una energía cinética, requiere una energía interna que se transforma en energía cinética, pero todo dentro del propio sistema. Es decir, fuera del sistema no interactúa ningún tipo de energía con el medio que lo rodea. Por eso se denomina mecánica interna. En el caso de una irreversibilidad térmica ahora, las irreversibilidades antes las llamamos mecánicas porque obviamente, por ejemplo, tenemos una diferencia de presión. En este caso llamamos irreversibilidad térmica porque tenemos diferencias de temperatura y tenemos un foco caliente y un foco frío, y el sistema estaría interactuando entre medio de esos dos. Entonces estaríamos entregando una determinada cantidad de calor desde la fuente caliente. El sistema se mantiene en las mismas condiciones de temperatura, es decir, un proceso isotérmico, porque la misma cantidad de calor que está recibiendo es la misma cantidad de calor que está entregando, y en este caso también, como en el caso anterior, el foco frío es el ambiente, es decir, el que está recibiendo todo el calor. Y ahí se produce, en realidad no se produce ninguna modificación por ese calor, por más que haya una pérdida de calor. Esa pérdida de calor desde la fuente caliente se realiza a temperatura constante. Y la ganancia de calor que está recibiendo el ambiente, por más que está recibiendo calor, también es un proceso a temperatura constante. Entonces, esto es interno porque evidentemente dentro del propio sistema se está produciendo un flujo de calor desde una temperatura más caliente a una más fría, pero dentro del mismo sistema. Diferente es cuando hay dos cuerpos diferentes, que serían dos sistemas, y uno se encuentra más caliente que el otro. Entonces evidentemente hay una transferencia de calor desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío, pero ya son como dos sistemas que estarían interactuando en forma separada, como dos sistemas diferentes. Ya no se produce esa transformación internamente, por lo tanto, esto es una irreversibilidad externa térmica. No hace falta que le hable del hielo y del agua y de lo que pasa. La irreversibilidad química, es decir, es evidentemente hay un cambio a nivel de la composición molecular cuando se produce la reacción química, y eso es lo que produce la transformación. Evidentemente también es una transformación irreversible porque de alguna manera deberíamos, en un caso de una combustión, entregar calor al sistema, a los productos, para poder reconstituir los reactivos. Sabemos que eso prácticamente puede llegar a ser imposible. En el caso de una disolución, estoy mezclando agua con una sal. Entonces obtengo una disolución de agua salada. Es un proceso también netamente irreversible, porque evidentemente para que este proceso sea reversible, ¿qué debería hacer? Claro, evaporar el agua, pero no evaporar el agua, porque si yo evaporo el agua, se me va todo el agua. Pero poder condensarlo, o sea, Claro, la evaporo. la condenso en otro lado. Sí, en realidad sí. Hago una destilación y vuelvo a su origen, el estado en las condiciones que se encontraba, y por otro lado me encuentro con la sustancia seca, que sería la sal. Pero ¿es reversible ese proceso? Claro, ahí está la cosa, que yo
para poder unir estos dos reactivos, digamos, yo no necesité prácticamente ninguna energía, porque directamente los mezclé y se produjo una difusión molecular que hizo que se produjera la disolución y que esas dos cosas se mezclaran. Ahora, para separarlas, yo las puedo separar, pero tengo que entregar una mayor cantidad de energía que la que me entregó el sistema cuando se produjo la transformación. Bueno, entonces las condiciones para que los procesos sean reversibles, que se realice cuasi estáticamente, en forma muy lenta, que no existan efectos disipativos. Eso permanentemente ustedes lo tienen claro, porque evidentemente cuando hay una transformación de una energía en otra, por ejemplo en el caso del péndulo ideal, ¿tenemos efectos disipativos? No tenemos efectos disipativos en un péndulo ideal. ¿Qué significa? Que no hay... Sí. Movimiento perpetuo. Claro, pero ¿qué significa? O sea, físicamente. Necesito el rozamiento con el aire. Que no hay rozamiento. El rozamiento sería un efecto disipativo. ¿Qué implica el rozamiento ahí? Calor. Calor. Es decir, que parte de la energía potencial, ahora yo no la, en un proceso real o una transformación real, no la puedo transmitir totalmente y convertir en energía cinética. Ahora, hay una parte que se me va a convertir en energía cinética y otra parte que se me va a convertir en calor. ¿Y eso es grave? Además de inevitable, ¿es grave? Depende, porque detiene la objeto. ¿Por qué me decís depende? Y para algo, para el péndulo, sería grave. Acá puede ser. Pero para otra cosa puede ser grave. Péndulo estaría feliz toda su vida penduleando. ¿Cómo? Le ponemos una fuente aparte y podemos seguir manteniendo el mismo movimiento. Y pero estaríamos consumiendo energía. ¿Es tan grave esto? No sé, yo les pregunto si es grave o no. Pues sí, yo creo que es inevitable, depende del sistema que vamos a hacer, lo que vamos a... el análisis que Si vamos a hacer. pudiéramos tener el péndulo ideal, tendríamos un reloj ideal también. Porque el péndulo estaría accionando el mecanismo de giro de las agujas y no tendríamos ninguna necesidad de ninguna fuente de energía para que el reloj funcione. Haría falta producir energía. ¿Cómo? Haría falta producir energía. Por ejemplo, si yo fuera en el auto, podría tomar energía sin ir que gasto, esperarla y no hacer nada. Por ejemplo. Entonces, evidentemente no es algo positivo. O sea, ya no, eso no depende del punto de vista que uno lo ve. Evidentemente que parte de la energía que yo dispongo se me pierda como calor es un hecho grave, es un hecho no deseable, no importa la circunstancia ni la situación en el cual yo la estoy analizando, siempre es grave. ¿Por qué? Porque estoy transformando cualquier energía en calor. Y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque esa energía que yo la tengo como calor, ¿la puedo transformar en otra energía? ¿Cómo que no? Sí, la puedo. Pero ese calor después Bueno, volvemos La calor. combustión, no la puedo- la combustión es calor. No puedo hacer andar. Sí, pero el calor que se pierde en un motor no lo puede aprovechar para otra cosa. ¿Por qué no? ¿Quién va a poner un Para termo? calentar el agua. Claro, me pongo un termo, entonces le hago un serpentín al caño de escape y caliento el agua, que aquel quería gastar una llamarada de gas porque tenía plata para pagar. ¿Y estoy ahorrando energía o no? Pero no está prohibido tomar leche. Claro, ahí está el tema. O sea, yo la puedo usar y puedo, a partir del calor, puedo generar energía mecánica. El problema es que toda esa energía que yo dispongo como calor no la voy a poder transformar en energía mecánica. Y cada vez más. Es decir, cada vez me voy embarrando más. Porque transformo parte de ese calor en energía mecánica. ¿No es cierto? Ese motor que funciona
me provoca efectos disipativos. Entonces produce un desplazamiento, pero también produce una pérdida de calor. Entonces a la pérdida de calor que ya tenía, le agrego otra pérdida de calor. Entonces, fíjense qué es lo que me va pasando con la energía. La energía, teóricamente, no se perdería. Se va degradando. ¿Por qué se va degradando? Porque toda la energía que yo la tengo de distintas formas, como energía química, como energía mecánica, como energía térmica, en definitiva, bueno, la energía se me va a convertir en energía térmica. ¿Y cuál es la consecuencia de que se me convierta toda la energía en energía térmica? Es la menos eficiente, pero supónganse que seguimos analizando y seguimos transformando cosas y hacemos procesos cada vez menos eficientes y esto pasa más o menos como les decía con la energía nuclear. Es decir, la energía nuclear va liberando una determinada cantidad de energía que se va transformando, que es energía nuclear justamente, se van produciendo transformaciones y la energía esa nuclear se va degradando. ¿Y qué se va produciendo? Y se produce energía mecánica, se produce energía cinética y se produce calor. Y seguimos. Llega un momento que toda la actividad, la radioactividad que puede llegar a tener esa sustancia se pierde y queda como una materia totalmente inactiva. En el caso de la energía, ¿qué es lo que estaría pasando? Todas las energías, ¿cuál es el destino de todas las energías? Hablemos de petróleo, hablemos de hidrógeno, hablemos de energía radiante, cualquier tipo de energía. ¿Cuál es el destino final de todas las energías? El calor. Y si después de consumirnos todas las energías lo único que tenemos es calor, ¿podemos hacer algo? Ese calor va a calentar algo, o sea, va a aumentar la temperatura del aire. Entonces, claro, después puedo volver a utilizar la diferencia de temperatura que genera ese calor para poner a generar trabajo. Claro, pero siempre hay una energía de por medio que vas a estar utilizando. El tema es que cuando todas las energías se convierten en calor directamente, ya ni siquiera existen los dos focos mínimos que necesitábamos para poder provocar la transformación de ese calor, de esa energía térmica en trabajo. Entonces, si no tenemos, todo quedaría a la misma temperatura. Y si todo queda a la misma temperatura, no podemos utilizar ese calor que originariamente lo podemos utilizar cuando tenemos los focos. Profe, lo que pasa es que estamos hablando de un punto de vista de la termodinámica muy mecánico, pero el calor lo utilizan las plantas para hacer fotosíntesis y cosas así. Lo que pasa es que quemamos tanto, necesitas energía. Y las plantas de que viven. Claro, pero al final va a tener un solo foco, nada más. Lo que pasa es que quemamos Ponete vos, ¿de qué vivís? De los alimentos. ¿Sí? Pero los alimentos, o sea, siempre esos alimentos son energía química, que vos la estás degradando, porque vos te estás comiendo los alimentos que son una energía química, que es lo que te está dando energía a vos. Gracias a eso vos te podés mover, podés realizar un trabajo, pero nunca haces una eficiencia del 100% entre lo que consumís y lo que haces, ¿no es cierto? Si llegásemos al punto de que toda la energía Estamos diciendo que hay energía que no le va a ser utilizada nunca más, o sea, que va a quedar en ese estado. Exacto. Igual si llegamos al punto de que todo es energía térmica, no habría ni organismos ni un compuesto, o sea, todos los elementos estarían solos, porque las uniones atómicas moleculares te quieren. Pero, o sea, es energía que no sabemos utilizar, capaz que sí hay formas de utilizarla. ¿Cómo? No, lo que pasa es que Hay teorías. Por lo menos de lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Eso, ¿Tenés alguna propuesta que hacer? ¿Algo diferente a lo que se sabe hacer? Por ejemplo, hay una respuesta que se llama la celda de Joe, que da una eficiencia mayor de la que debería, genera más energía de la que podría, se
Entonces la teoría dice que está absorbiendo, que en realidad lo que hace es absorber esa energía del medio. Mirá, que pueda absorber más energía o que pueda ceder más energía, en definitiva, la energía siempre es la misma. Es decir, estarías no solamente contradiciendo el segundo principio, sino el primero, ya, porque estarías creando energía. No, pero no creando energía, sino tomando energía y utilizándola. Pero es lo que estamos haciendo. Y es lo que decimos, que en definitiva todas las energías tienen un solo destino, que es el calor, que sería la energía más degradada de todas las energías. Entonces, desde ese punto de vista, ese calor, si nosotros lo volvemos a querer recuperar como energía mecánica, lo vamos a poder hacer en tanto y en cuanto tengamos diferentes temperaturas. Pero si todo se encuentra a la misma temperatura, sería imposible poder extraer trabajo a partir de ese universo que lo único que tiene es energía térmica, que sería que implicaría una única temperatura constante en todo el universo. Pero por ejemplo, cuando yo si yo le aplico calor ambiental y se pone al rojo vivo, empieza a liberar energía radiante en forma de luz a partir de calor. Sí, Entonces, y a partir de calor estoy generando una... A ver, por favor. Lo que pasa es que estoy perdiendo bastante tiempo con esto, porque en realidad me parece que es lo que le da un poco de sentido. Después las ecuaciones matemáticas las pueden ver, pueden tener más o menos dificultad, pero lo importante no es la matemática, que es importante porque tiene su sentido, porque si no, podríamos decir que de repente se me ocurre y digo, sí, pero si al final si la energía yo la puedo crear, pero evidentemente para desafiar una cosa así, un concepto así, evidentemente tengo que estudiar mucho y desarrollar muchas ecuaciones matemáticas como para poder pensar en que puedo desafiar algo que está muy probado. No significa que sea la verdad absoluta, pero también hay que tener cuidado como para decir, bueno, si eso al final son estupideces que a alguien se le ocurrió que no tenía nada que hacer, entonces se puso a pensar. Allá está diciendo, ¿por qué no repetís el... Y si yo le aplico calor a algún metal suficiente, va a empezar a ponerse el rojo vivo o el blanco vivo y va a producir energía radiante de la luz a partir del calor que recibe, que es energía térmica. Que estaría pasando de una energía de determinada calidad, o de baja calidad, a una de mayor calidad. Sí, pues se llama atención a eso, o sea, toda energía térmica, entonces la masa tiene energía según Einstein, va a ser energía térmica y no va a tener ningún metal que calentar. El problema, porque vos estás haciendo, es decir, lo que vos estás haciendo, cuando estás calentando un metal, significa que tenés una diferencia de temperatura. Cuando tenés una diferencia de temperatura no tenés un único foco. Entonces evidentemente estás transformando el calor en otra, pero gracias a que tenés una diferencia de temperatura. Si no tenés esa diferencia de temperatura, no podés transformar esa energía en otra energía. Claro, exactamente, es el equilibrio y por eso es lo que se denomina muerte térmica del universo, porque evidentemente si no hay energía, digamos, capaz de producir ninguna transformación, no hay proceso que se pueda dar en la naturaleza, y si no hay ningún proceso, ninguna transformación que se pueda dar en la naturaleza, es la muerte absoluta de todo. ¿Qué pasa en un agujero negro? ¿Qué hora nos vamos? Me interesó lo que dijo él sobre la energía radiante a partir del calor. En el caso de la realidad, o sea, no yéndonos al punto de equilibrio, pero en la realidad sucede eso. ¿Cómo lo explica la termodinámica? ¿Cómo en la realidad? O sea, eso que está diciendo él, por ejemplo, es lo que yo te podría decir que es la utilización de la energía del Sol. El Sol es un cuerpo incandescente que está en permanentemente actividad y que por las reacciones químicas que se producen liberan una gran cantidad de energía, y esa gran cantidad de energía es en forma de calor radiante. Pero gracias a esa diferencia de temperatura que existe entre el Sol y la Tierra,
Entonces podemos aprovechar ese calor para iluminación, para calentar agua, para generar electricidad, pero siempre tengo que tener ese delta T. Sí, sí, pero teniendo ese delta T, Sí. estábamos hablando de que cuando la energía se degrada en energía térmica, Sí, no es tan utilizable sí, y que no se puede transformar el calor con un 100% de eficiencia a otras formas de energía más útiles. sí. Entonces, él está proponiendo la idea de usar el calor para convertirlo en una energía Lumínica. claro, lumínica, que tal vez, o sea, sería una energía más útil, la pregunta. Es que en definitiva la energía lumínica también es otra forma de energía, pero en definitiva también va a seguir liberando calor, es decir, no va a, en realidad siempre se busca, digamos, la mayor utilidad de la energía es cuando producís trabajo, cuando producís movimiento. También. Necesitaríamos mucho calor también para poder llegar a que se iluminara. No, la cantidad de calor puede ser infinita, es decir, a partir de la energía nuclear, por ejemplo, podés tener una fuente muy importante de calor, y del sol también, va a ser más disperso. Bueno, pero sé que es la diferencia, no es la energía solar que la energía Claro, pero ¿qué estás consumiendo? Claro, pero tenemos La la parte de electricidad. energía que consumís se va en calor y después de No se van completas. esa parte de la energía que te hace calor. Pero, por ejemplo, supóngase que esa muerte térmica del universo se produce cuando todas las cosas están a una temperatura de 5000 grados centígrados, por ejemplo. Y si hubiera algo de metal en ese universo, entonces ese metal irradiaría a partir del calor de energía de la localidad. Es que el metal estaría a los mismos 5000. Sí, pero si está a 5000 grados, está removido, por ejemplo. ¿Y para qué te sirve todo estas 5000? Pero es que la muerte térmica del universo, digamos, no significa la cantidad de energía que teníamos al principio de los tiempos, va a ser exactamente la misma, o sea que eso no significa que sea poco, que no vamos a tener energía. La energía la vamos a tener en grandes cantidades, porque podremos tener 5000, podemos tener 10.000 o 20.000 grados centígrados, eso es lo que proponemos. Pero ¿para qué te sirve? Tenés mucha energía, pero que no la puedes utilizar. Ese es el tema. Porque no podés provocar ninguna transformación. Bueno, si no están de acuerdo, Chao, listo. sí. ¿Cómo podemos cuantificar todo esto? Es decir, porque decimos que es reversible o que es irreversible, pero ¿cuánto de reversible o cuánto de irreversible es? Entonces, por eso necesitamos tener una propiedad justamente que nos determina o que nos define cuantitativa, que nos cuantifique cuán irreversible o cuán reversibles son los procesos. Entonces, a partir de esa propiedad vamos a verla cómo evoluciona en una transformación. De acuerdo a cómo evolucione, yo podré decir, esta transformación se puede producir o esta transformación no se va a producir nunca. Ese es el sentido de poder estudiar esa propiedad. Entonces, tiene una formulación matemática a partir del teorema de Clausius, y dentro de ese teorema de Clausius vamos a ver procesos reversibles o irreversibles y cómo se comporta esta propiedad entropía justamente en esos procesos que pueden ser reversibles o irreversibles. Los diagramas entrópicos, es decir,
ya vieron un diagrama sin haber visto entropía, pero como la entropía es una propiedad, también, así como graficamos la presión y el volumen, podemos graficar la entropía en función de otras propiedades. Y también los cálculos para la variación de entropía. Justamente analizamos el sentido en que se producen los procesos naturales. La entropía sería lo que vamos a ver ahora como un efecto cuantitativo de evaluar el segundo principio. Fíjense que con esto les doy la esperanza, que era un poco lo que dije ayer. Es decir, la energía es un concepto totalmente abstracto. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a manejar la energía que en realidad no dudamos en lo que la energía significa. Nos podrá costar un poco menos o un poco más en definir lo que es la energía, ya que es un concepto abstracto, pero sabemos de qué se trata y sabemos perfectamente si tenemos energía, lo que eso significa, o si no tenemos energía, lo que también eso significa. Entonces, desde el punto de vista de la abstracción, la entropía es exactamente igual que la energía. Lo que pasa es que la entropía no la conocemos, no estamos habituados a ella y por lo tanto nos resulta una abstracción que por ahí no le encontramos el sentido que realmente tiene. Fijémonos qué es lo que pasa en un conducto donde hay un gas que fluye en una determinada dirección. Entonces, ese fluido nos permite accionar una hélice y esa hélice nos permite entregar un trabajo. Estamos hablando de un tubo, que esto puede servir simplemente como para medir un caudal dentro de un caño. ¿Lo asocian con algún tipo de energía esto? Claro, pero no digo fuente de energía que se utilice como para... Claro, la energía eólica también utiliza el mismo proceso. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que las moléculas tienen una determinada dirección, pero no todas las moléculas van en el mismo sentido. Es decir, hay una cantidad de moléculas que se mueven en forma ordenada y me permiten obtener un determinado trabajo gracias a ese orden que llevan las moléculas. Habrá otras moléculas que no tienen ese movimiento uniforme y que en realidad de esas moléculas en particular yo no puedo extraer trabajo. Entonces, tengo como consecuencia de ese gas que fluye dentro de una cañería, tengo por un lado una parte de energía en forma ordenada y una parte en forma desordenada. La energía que yo tengo en forma ordenada de esas moléculas la puedo transformar y aprovechar como una fuente de energía como para producir un trabajo. En el caso de las moléculas que se mueven en forma desordenada, lo único que tengo es energía térmica y tengo desorden de las moléculas. Quiere decir que si yo, bueno, vamos a seguir a analizar la segunda parte. ¿Qué pasa si se cierra las válvulas de entrada y de salida? Evidentemente ya no tengo más ese flujo de gas que me permite aprovechar la energía cinética en trabajo. ¿Qué pasa? Que se produce un movimiento caótico de las moléculas que originariamente tenían energía cinética y que ahora van a obtener una energía térmica, es decir, debido al movimiento caótico que van a producir esas moléculas. Y de ese movimiento caótico yo no voy a poder seguir extrayendo trabajo a partir de ese mecanismo. Entonces quiere decir que la energía se conservó, la energía que traía el fluido es la misma que traía cuando yo le cerré las válvulas de entrada y de salida, es exactamente la misma. La energía no se perdió, pero cambió su calidad de energía. Es decir, veníamos como moléculas perfectamente, o en su mayoría,
perfectamente ordenada y pasó a un movimiento caótico que ya esa energía, de acuerdo a lo que me permitía obtener antes, ahora ya no lo puedo obtener más. Sí, porque tengo el movimiento de las moléculas, pero es tan desordenada que sería imposible pensar que con un movimiento caótico de las moléculas yo podría hacer girar esa hélice. Entonces, se dan cuenta que si bien la energía se mantiene, la energía tiene determinadas características que hace que sea más utilizable o menos utilizable. Aunque la energía total se mantiene constante, en este último caso se perdió la capacidad del sistema para realizar trabajo. La energía es la misma. La entropía es una medida de la capacidad para producir trabajo. Si yo tengo que, así intuitivamente, si yo tengo que analizar la entropía en el primer estado, ¿cómo es respecto de la entropía en el segundo estado? Menor. O sea, la entropía cuando estaba produciendo trabajo es menor a cuando la entropía, a la entropía del gas cuando yo cierro la válvula de entrada y de salida. ¿Ah? ¿Está bien? La entropía aumenta cuando tengo menos capacidad de producir trabajo. Exactamente. Entonces quiere decir que, bueno, esto sería un caso extremo, ¿no es cierto? Que yo estoy pasando de un aprovechamiento casi total a un aprovechamiento nulo. Entonces estoy pasando de tener una baja entropía a obtener una alta entropía. ¿Y qué es lo que me permite decir si eso es muy malo o es muy bueno? Y si el delta de entropía es muy grande o es muy chico. Entonces eso me va dando idea de cómo voy desaprovechando, porque en ese caso sería, estoy desaprovechando una energía que podría haber transformado en trabajo y no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque provoqué un mayor desorden en mi sistema. Todas las energías mecánicas pueden convertirse en otras energías en condiciones ideales. Es justamente lo que estábamos diciendo en el caso del péndulo ideal y de otras transformaciones que realmente yo puedo obtener la conversión total de una energía en otra. Pero no con todas las energías pasa lo mismo. Los efectos disipativos, la fricción, la resistencia eléctrica, la histéresis, producen degradación de la energía convirtiéndose en energía térmica, es lo que estuvimos viendo recién. La energía térmica nunca puede convertirse totalmente en trabajo, que es lo que habíamos visto a través de los motores térmicos. Los movimientos aleatorios de las moléculas del gas hacen que sea muy poco probable que se reorienten ordenadamente sin ayuda externa. Es decir, que la energía que tenía originariamente como energía cinética se me convirtió en energía térmica. Yo podría pensar que las moléculas se vuelven a reorientar y puedo obtener el trabajo que antes obtenía. No, porque naturalmente las moléculas van a ir de un mayor orden a un mayor desorden. Eso lo va a provocar naturalmente, es decir, le cierro las válvulas y ese orden que tenía se desordenó totalmente. Ahora, para que yo provoque la transformación inversa, es decir, para que la transformación sea reversible y vuelva al ordenamiento, lo voy a poder hacer, pero voy a tener que consumir una determinada cantidad de trabajo. Y la diferencia entre lo que consumo y lo que después me va a entregar, en realidad voy a salir perdiendo. Por lo tanto, esa irreversibilidad me está diciendo que estoy perdiendo capacidad de producir un trabajo como en ese caso. La formulación matemática parte de los conceptos vistos en el motor de Carnot, en el motor ideal, y vamos a ver algunas propiedades de los ciclos reversibles como para poder plantear matemáticamente el segundo principio. Esto lo hace Clausius basándose en los teoremas de Poincaré
El primero de ellos nos dice que un ciclo que es reversible, yo lo puedo dividir en distintos subciclos de manera que utilice transformaciones que unan el contorno de esa transformación original. Es decir, lo estoy dividiendo en subciclos, ese ciclo reversible. ¿Y cómo puedo saber que queda igual el ciclo original a esos tres subciclos? Y porque directamente, si yo recorro este subciclo 1, en este sentido, tengo un determinado ciclo reversible. Si hago lo mismo con el ciclo 2, veo que acá se me anula una parte porque recorro la misma transformación, y lo puedo hacer porque son transformaciones reversibles, de manera que esta parte se me anula, y cuando hago digamos el ciclo 3, me pasa exactamente lo mismo, que me anula esta transformación y esta otra, de manera que cuando yo recorro estos tres ciclos, subciclos, se me anulan estas transformaciones y queda exactamente el ciclo original. Por lo tanto, es equivalente, es decir, que un ciclo puede ser dividido en distintos subciclos, siempre en transformaciones reversibles. Ese es el primer teorema de Poincaré. El segundo nos habla de que dos transformaciones adiabáticas nunca se pueden cortar. Entonces, este es el caso de una adiabática, de otra adiabática, y dos transformaciones adiabáticas se pueden cortar por infinitas isotermas. Ahora, ¿qué pasa si yo corto esas dos adiabáticas que tengo originalmente a través de una isoterma? ¿Qué es lo que pasa? Estaría obteniendo un ciclo. Ahora, ¿qué características tendría ese ciclo? ¿Y por qué tiene una sola muerte? Porque yo lo puse ahí, pero si yo no lo hubiera puesto, ¿se hubieran dado cuenta? O sea que lo dijiste sin ver el calor. Está bien. Claro, lo que pasa es que estas son adiabáticas, y por ser adiabáticas no pueden intercambiar calor con el medio, entonces no me queda otra que intercambiar calor a través de esa isoterma, de esa única isoterma. Entonces estaríamos provocando un trabajo a partir de una única fuente, por lo tanto es imposible. Por lo tanto, las adiabáticas no se pueden cortar. Ese es el segundo. Y el tercero nos dice que yo tengo un determinado ciclo, tomo una determinada parte, que es una transformación entre el punto A y el B, y el teorema nos dice que cualquier transformación puede ser reemplazada por otras siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Es decir, estoy transformando o estoy reemplazando la transformación AB por la transformación AC o DB. Entonces, esa transformación original, que es cualquiera, la transformo en otra transformación mediante dos adiabáticas y una isoterma. ¿Cuál es la condición? De que la variación de energía interna original entre el punto A y B, que era lo que yo tenía, va a ser la misma que la transformación por la cual yo estoy reemplazándola, que sería esta. Y como el punto inicial es igual, digamos, al original, y el punto final también es el mismo, no los he cambiado, siempre siguen siendo el mismo punto inicial y el mismo punto final. Entonces, evidentemente, la energía interna, que es una propiedad de punto, va a ser exactamente la misma. El trabajo realizado entre AB debería ser igual al trabajo realizado por esa nueva transformación. ¿Qué debería hacer yo para que eso se cumpliera? El área bajo la curva. O sea que yo tengo, supongamos que acá tengo P
y B, dos ejes, ¿no es cierto? Entonces, el área bajo la curva estaría, la original sería bajo la curva roja y tendría un trabajo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hago yo para que esta nueva transformación tenga el mismo trabajo que el que hizo originariamente el otro? La única forma es que estas dos áreas sean iguales. Si esas dos áreas son iguales, entonces se compensan y en realidad me queda el mismo trabajo que está realizando que la transformación original. Y de la misma forma, la cantidad de calor intercambiada en toda la transformación debe ser exactamente la misma a la transformación que estoy reemplazando. Entonces, a partir de estos tres teoremas, Clausius toma un ciclo reversible. Y ese ciclo reversible lo divide en distintos subciclos. ¿Eso lo puede hacer? Sí, porque lo decía el primer teorema. Que un ciclo reversible yo lo puedo dividir en distintos pequeños ciclos, siempre y cuando todos esos ciclos sean reversibles. Entonces, por un lado, empiezo a plantear distintos ciclos. Por otro lado, digo que decíamos que dos adiabáticas no se pueden cortar nunca. Esas dos adiabáticas no se pueden cortar nunca, quiere decir que son todas paralelas. Entonces, una de las formas de dividir esos ciclos es a través de adiabáticas. Y después, cada una de esas transformaciones que tengo originariamente, la reemplazo por las dos adiabáticas y una isoterma, siempre y cuando cuido de que las áreas que me forman estos triángulos sean exactamente iguales para que el trabajo sea exactamente el mismo. Entonces, por lo tanto, puedo dividir ese ciclo que originariamente va 1, m, 2, n y vuelve al estado inicial, que es reversible, en distintos subciclos. Fíjense los subciclos cómo quedan, divididos, porque lo hago acá arriba, en toda esta trayectoria, y lo hago acá abajo de la misma manera, con las dos adiabáticas y la isoterma. Como verán, geométricamente por ahí este triángulo no tiene nada que ver con este triángulo, entonces evidentemente no estaría bien trazada la isoterma como para hacer el ciclo. Pero bueno, evidentemente esos son errores que se cometen. Pero teóricamente, si yo respeto todo esto, estoy encontrando distintos ciclos. ¿Cómo son esos ciclos? Fíjense que es una isoterma, una diabática, otra isoterma y otra diabática. ¿Qué son esos? Ciclos de Carnot. ¿Ah? Los ciclos de Carnot, veíamos que en general cualquier máquina térmica tenía un rendimiento en función de los calores. Cuando era el ciclo de Carnot, directamente podíamos hablar de que el rendimiento estaba en función de las temperaturas, de la temperatura del foco caliente y la temperatura del foco frío. Bueno, y descansar un ratito y seguimos. Voy a seguir hasta las 20 con los valientes. Hasta las 20. Eso está puesto en el, yo no sé si todos lo tienen, pero hay un cronograma que está colgado en la página y no es que yo me haya trazado